Mire, ese sistema subsidiado es en donde para las mujeres es un gran problema porque o llegan a que les digan que tienen alguna enfermedad o llegan cuando ya el cáncer se las ha comido, porque en la mitad no hay la atención que ellas necesitarían y tampoco hay la prevención. Entonces, yo no entiendo, esta doble vía me parece gravísima y nosotros los que hemos estado pidiendo un diálogo debíamos asumir una posición más fuerte. Unámonos con las sociedades científicas, con las agremiaciones de médicos, con ustedes que están al frente de los gremios de las IPS y de los hospitales. Hagamos algo, porque el gobierno está encerrado, ha perdido meses enteros y uno no ve para dónde van. Es más, quiero decirles que la ley que iba a sacar, la ley estatutaria sobre salud, que definiría en qué consiste el derecho a la salud, que fue la ley que yo quise pasar no solo para salud sino para todos, y no tuve ni siquiera el apoyo del gobierno, del Partido Liberal, por eso no le creo el discurso al presidente Gaviria defendiendo la Constitución cuando tenía en sus manos la ley que tocaba y me dejaron sola. Esa ley estatutaria no la van a pasar, ya se lo oí al ministro de Protección Social. Entonces no va a haber un cambio, ni se va a asumir de una vez por todas que la salud es un derecho, que no es un negocio, y que es un derecho que el Estado tiene que garantizar. Entonces estoy muy preocupada porque veo que estamos desgastándonos y nadie nos está escuchando del público, pero digamos el gobierno no nos está escuchando. Doctora Cecilia López, el gobierno anterior prácticamente terminó de acabar con el seguro social, se lo entregó a los paramilitares, sobre todo en la región caribe colombiana, eso está demostrado hoy claramente. Igual pasa con el problema ha hecho con todo el problema del seguro, ahora creó un nuevo seguro, una nueva EPS, igual con el problema de las pensiones. Ha pasado con los distintos manejos. Y quizás también lo que ha hecho el gobierno con esta política de salud es un maltrato a los profesionales de la salud, a los médicos, a los paramédicos y todo el sector que tiene que ver con el caso de la salud, que son mal pagos en el país, maltratados con estas benditas cooperativas de trabajo que no les garantizan ni siquiera las prestaciones mínimas ni les pagan en la parte puntual. Esto ayer medio lo tocamos con el doctor Ulalis, y usted que maneja la cosa política y el doctor Ulalis que maneja la parte científica y técnica, yo soy un defensor de esa profesión, porque es que no tiene sentido que un médico se esté ganando 800.000 pesos o un especialista para atender un parto le paguen 50.000 pesos cuando ese especialista tiene que trasladarse solamente en taxi, está pagando casi 20.000 pesos. ¿Qué vamos a hacer con esto, doctor Ulalis, doctora Cecilia López, y con el problema mismo de la salud? Porque es que si no tenemos a los médicos y a los paramédicos contentos, una gente que se sienta con empatía, con ánimo, con deseo de trabajar, la salud no va a poder funcionar. Bueno, la sentencia T760 del 2008 de la Corte Constitucional no solamente conminó al gobierno a cumplir con la meta de aseguramiento universal con la igualación del POS para toda la población colombiana, sino que también le definió un marco obligatorio de cumplimiento en la reglamentación de una ley, que es la ley 1164, que precisamente aborda el tema del talento humano en salud. Hasta ahora ha sido deficiente el proceso de reglamentación de esta ley, porque es indiscutible que el recurso 1164 del 2007 también. Y la 1122 del 2007 también. La 1122 fue del 2007. Para que los oyentes, pues... Sí, la 1122 fue una reforma a la ley 100, así como fue la 1438 del 2011, una reforma a la ley 100. Hablamos del componente del talento humano. En este momento es indiscutible que, dado el indebido modo de haberse llevado un modelo de aseguramiento en Colombia, donde quienes tenían la herramienta para poder generar algún tipo de remuneración adecuada a quienes generan la prestación de los servicios de manera individual, que son los profesionales y los técnicos, o de manera institucional, que son las clínicas y los hospitales, no lo cumplieron. Yo tuve oportunidad de tener asiento por 7 años en el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, y nosotros siempre definíamos, al momento de fijar el valor de la UPC para el año siguiente, una recomendación en ese acuerdo que producíamos en cada final de diciembre de cada año, y es que las EPS generasen el traslado del incremento porcentual que le daba el gobierno para el año siguiente en la UPC, y lo trasladara a los prestadores para que los prestadores lo irradiaran en el sistema a todos quienes prestaban servicios dentro de sus instituciones.
Al presidente Uribe, el gremio hospitalario, a través de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, le propuso dos cosas. Primero, regresemos al Ministerio de Salud porque se demostró que Protección Social no da para atender dos carteras de tamaña importancia. El presidente Uribe, el 26 de febrero del año pasado, en una entrevista que le hice en Telecaribe, defendiendo la emergencia social y yo haciéndole ver que esa no era la medida que aplicaba para esta situación, me dijo: usted está invitando a que regresemos a la frondosa burocracia y estaríamos sacrificando la eficiencia que tenemos ahora en protección social. Y yo le decía: téngale cuidado a los controles, que estamos pagando lo que no es en el FOSIGA. Después de año y medio, la historia me ha dado la razón. Y lo otro que le proponíamos era: hagamos un pacto social entre los actores del sector salud, sin entrar a cuestionar el modelo de aseguramiento, que las EPS, cada vez que reciben el aumento proporcional de UPC por parte de la entidad que es la encargada de fijarlo, antes el Consejo Nacional, ahora la Comisión de Regulación de Salud, la CRES, irradie ese aumento a través de la contratación que hace con los prestadores de servicios de salud, para que a su vez estas instituciones, tanto las privadas como públicas, se lo reflejen también en los ingresos que derivan quienes trabajan en ellas, como remuneración o como salario o como honorarios. Sin embargo, esta recomendación que colocábamos en el Consejo Nacional, o que coloca la CRES, es un himno a la bandera, porque hasta ahora nunca se ve reflejado, y hemos llegado, doctora Cecilia, a algo que es un principio que es de antieconomía. Hoy, después de 11 años, se está proponiendo por parte de las aseguradoras que las tarifas que rijan la contratación con los prestadores públicos y privados tengan como fundamento y referencia un manual de tarifas que está con 11 años dejado de ser vigente, que es el manual de tarifas del Seguro Social, una entidad que ya está liquidada y que presenta 11 años de desactualización en parámetro tarifario. Y las IPS, clínicas privadas y hospitales públicos, deben asumir el incremento anual que cada trabajador colombiano tiene derecho a recibir, tiene que generar el pago de las obligaciones, de las parafiscales, de los servicios públicos, pago a proveedores y de insumos, y lo quieren hacer a las tarifas de hace 11 años. Y lo que han dicho para este año los aseguradores es que, dada la contingencia que se está viviendo por el pago del FOSIGA, que está demorado, cosa que no tiene que ver, pero ellos lo argumentan, las tarifas para este año tendrán incremento cero con respecto a las tarifas del 2010. No, es que mire, doctor, mientras usted tenga un sistema en el cual todo lo que es bueno para las EPS es malo para el resto, ¿sí? Cuando usted, lo que es bueno para los médicos y los actores, digamos, en el sistema, y para los usuarios del sistema, es malo para las EPS, y las EPS son las dueñas del sistema, no hay nada que hacer. Por eso les digo que a mí me preocupa que no haya un debate a fondo sobre eso. Mire, si nosotros seguimos produciendo este desequilibrio en el mercado laboral, y déjeme aquí hablar como economista, ¿para qué va a haber especialistas? Que en Colombia siempre ha habido un déficit de especialistas. Yo me acuerdo, desde cuando estaba en el Seguro Social, ese era nuestro drama, los anestesiólogos y en general los especialistas, ¿sí? ¿Con qué estímulo van estos muchachos, que de por sí que la carrera de medicina es tan larga y tan costosa, ¿sí? Van a seguir haciendo especializaciones cuando lo que van a recibir en el mercado laboral es nada? Entonces a mí me parece que en el sistema mismo hay tantos elementos que corregir. Usted no puede, en un mundo donde la tecnología en medicina está cambiando permanentemente, tener estancadas las tarifas, tener estancado el análisis de cómo están las enfermedades, tener estancado todo. Eso simplemente para que uno se enriquezca. Por eso les digo que yo creo que el punto neurálgico y la conclusión a la que me gustaría llegar, doctor, yo no sé usted qué opina, es que este diálogo paralelo que se está dando en Colombia, en donde un grupo de personas, en donde está usted, estoy yo y esta gente muy capaz como la del ministerio, la del equipos como los de la Javeriana, equipos como los de estos gremios, nunca me acuerdo los nombres, donde está médicos absolutamente respetables y reconocidos, como Félix Martínez, como Francisco Rossi, en fin, todo hay en Colombia, la Universidad de Antioquia, lo que hay en el Atlántico, en fin, en el país hay suficiente masa crítica
que está preocupadísima con lo que está pasando. Pero por otro lado, el gobierno está encerrado en un diálogo en donde ni se crea el Ministerio de Salud, en donde se insiste en que la ley 100 debe quedarse como está, en que los que estamos criticando eso es porque queremos volver al seguro social de hace 20 años. ¿Quién ha dicho? Nosotros queremos dar un paso adelante, no un paso atrás. Y ese es el argumento de todos estos neoliberales y del doctor Uribe, que lo que nosotros queríamos era volver al seguro social de antes. Entre otras cosas, el seguro social de antes tenía cosas muy positivas, que este sistema no tiene. ¿Por qué? Y usted me puede ayudar en eso. Así como las consultas eran un desastre, ¿a quién se le debe que en Colombia se logró trasplantes de riñón, trasplantes de hígado, trasplantes de corazón, estas cirugías de la mano, en fin, cosas que se lograron en el Seguro Social porque había un suficiente volumen de operaciones y los médicos muy sofisticados actuaban para poder desarrollar y hacer avances en la medicina? Dígame si hoy yo tuve pacientes que estuvieron en cuidados intensivos durante meses de meses. Dígame si eso hoy es posible. Dígame qué le pasa a un enfermo de cáncer, que antes todos los enfermos terminaban en el Seguro Social. El Seguro Social era un seguro de enfermos porque era el único que los protegía. Ahora es un seguro de enfermos porque no hay salud preventiva ni ningún otro tipo de atención. Pero dígame si en el fondo el problema no es que tengamos diálogo paralelo. ¿Cómo hacemos para que el gobierno entienda que ellos no tienen claro qué es lo que hay que hacer, que no tienen todos los elementos, que hay intereses creados? Inclusive, honestamente, yo creo que el ministro de Hacienda es un tipo muy honesto y él honestamente cree que la integración vertical es la mejor solución, pues así lo puso en un papel y no va a cambiar por ser ministro, ¿o no? López, una de las cosas que siempre hemos cuestionado es el esquema de vigilancia y control que existe sobre el sector salud. Si bien existe una superintendencia que es específica para el sector, que es la Superintendencia Nacional de Salud, la actuación de los otros entes de control, solo hasta este momento, en que han actuado de una manera por lo menos armónica en este año 2011, había dejado mucho que desear. Nosotros no entendemos, desde la óptica de los prestadores, cómo actuaciones de un alcalde de un municipio, que eran los responsables de la contratación del régimen subsidiado, nunca les pasó nada cuando ante ellos era fácilmente detectable fallas en el orden disciplinario, vigilables por el Ministerio Público a través de la Procuraduría, el uso indebido de los recursos, eventualmente constituyendo peculado, lo que se constituía en delitos y debía entrar a intervenir en el componente penal la Fiscalía General de la Nación, y por ser recursos del Estado, con su connotación parafiscal, eran sujetos del control de la Contraloría General de la Nación, y nunca antes se había hecho nada. En este momento estamos pagando las consecuencias de recursos que se desviaron y que efectivamente se perdieron, y que si uno suma toda la cantidad de plata que ha cogido un rumbo distinto al que originalmente debió cumplir, encuentra que muchas personas que se enfermaron nunca debieron enfermarse, pero lo que es peor, personas que fallecieron bajo este esquema de protección indebida a la salud nunca debieron morir. Doctor Ulari, es que, doctora Cecilia, y también uno escucha porque llaman a la radio y lo oye uno por las calles desde hace mucho tiempo, que alcaldes y gobernadores, pues no todos, la parte de los corruptos, reciben comisiones por cada afiliado que manden, y hablan de 10.000, de 15.000 pesos, e inclusive a alcaldes y esto que les garantizan que van a colocarle 10.000 o 15.000 personas de esa contributiva. ¿Es eso real? Y esa parte de control que dice el doctor Ulali no es lo que está gravitando sobre eso y que está pesando sobre el problema de la salud.